son imágenes para la historia desde la Asamblea Nacional. Momento histórico ante los ojos del mundo. Es el transcurso feliz de la vida democrática de la República Dominicana, la solemnidad de la Asamblea Nacional, donde hoy toma juramento el nuevo presidente constitucional de la República Dominicana. Una vez entregada la banda, el presidente de la Asamblea tomará el juramento constitucional al presidente de la República, colocando la banda sobre su pecho. Procedemos en estos instantes a tomar el juramento de rigor al excelentísimo señor presidente doctor Leonel Fernández Reina. Por favor, levantar su mano derecha y repetir conmigo. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de su cargo. Juramos. Si así lo hicieren, que Dios se lo premie. En este instante, el presidente del Senado procede a colocar la banda presidencial al nuevo presidente constitucional de la República Dominicana, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Trascendente instante para la historia de la República Dominicana. Los ojos del mundo, testigos de este momento emocionante para los dominicanos. Damas y caballeros, acaba de ser juramentado como presidente constitucional de la República Dominicana el excelentísimo señor doctor Leonel Fernández Reina, quien en estos momentos recibe los saludos del expresidente constitucional de la República Dominicana, doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Los saludos del ex vicepresidente constitucional, licenciado Jacinto Peinado. Damas y caballeros, pueblo de la República Dominicana, el señor presidente de la Asamblea Nacional procederá a tomar el juramento al excelentísimo señor doctor Jaime David Fernández Mirabal como vicepresidente constitucional de la República Dominicana. Procedemos a juramentar al señor vicepresidente doctor Jaime David Fernández Mirabal. Juro por Dios, por la patria y por mi honor. Juro por Dios, por la patria y por mi honor. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Sostener y defender su independencia. Sostener y defender su independencia. Respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Acaba de ser juramentado como vicepresidente constitucional de la República Dominicana el excelentísimo señor doctor Jaime David Fernández Mirabal, quien en estos momentos recibe los saludos del expresidente constitucional doctor Joaquín Balaguer. Igualmente del ex vicepresidente licenciado Jacinto Peinado. A seguida, señoras y señores, desde el Salón de la Asamblea Nacional, habla por primera vez al país el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina.
señor doctor Amable Aristi Castro, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jaime David Fernández Mirabal, vicepresidente de la República, excelentísimo señor doctor Joaquín Balaguer, expresidente de la República Dominicana, excelentísimo señor profesor Juan Bosch, expresidente de la República Dominicana, excelentísimo señor doctor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela, Su Excelencia doctor Lien Chan, presidente del Yuan, Poder Ejecutivo de la República de China, Su Alteza Real Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, excelentísimo señor Rosny Smart, Primer Ministro de Haití, Su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Christophe Pierre, Nuncio Apostólico, Jefe de las Misiones Especiales, excelentísimos señores jefes de las Misiones Especiales, honorable señor Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico, señores miembros de la Asamblea Nacional, altos funcionarios civiles y militares, invitados especiales, señoras y señores. Un día como hoy, hace 133 años, fue esparcido por el firmamento de la República el grito de Capotillo. Con ese hecho se anunciaba al mundo y al país que los dominicanos iniciaban una nueva etapa de luchas por la conquista de la soberanía, la independencia y la autodeterminación. Esas luchas épicas culminaron con la restauración de la República, con lo cual se logró una reafirmación de los valores y principios democráticos que dieron origen a nuestra fundación como pueblo, debido a los desvelos de nuestros padres fundadores, Duarte, Sánchez y Mella, y de quienes junto a ellos integraron la Sociedad Patriótica, la Trinitaria. Hoy, a tantos años de distancia de aquel acontecimiento memorable, la República vuelve a llenarse de júbilo. Este acto solemne al cual asistimos es una demostración inequívoca de la madurez que ha ido conquistando el sistema democrático en la República Dominicana. Si bien es cierto que la vocación por constituir un Estado de Derecho fundamentado en los principios de la democracia y la justicia social datan desde los mismos orígenes de surgimiento de nuestra nación, no lo es menos que esa vocación se ha intensificado de manera particular en los últimos 35 años, desde la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo a la época actual. Ese proceso de transición de un régimen despótico a un sistema democrático no ha ocurrido de manera lineal. Por el contrario,
ha tenido sus momentos de interrupciones, zigzagueos y estancamientos, como lo demuestran hechos recientes de nuestra historia. Sin embargo, la democracia no solo ha logrado sobrevivir, sino que ya empieza a experimentar signos de madurez y de perfeccionamiento. Cuando se examine en forma desapasionada esa etapa turbulenta de nuestra historia y se cuestione cómo fue posible la supervivencia de nuestro sistema político, aún en ausencia de tradiciones, valores e instituciones democráticas, la respuesta invariablemente tendrá que ser una sola. La democracia dominicana pudo sobrevivir porque contó con el privilegio de la presencia de los dos JB, Joaquín Balaguer y Juan Bosch. El doctor Joaquín Balaguer desde el poder y el profesor Juan Bosch desde la oposición fueron las dos figuras que le proporcionaron sentido de equilibrio y de estabilidad al sistema político en la República Dominicana. Otras sociedades latinoamericanas tuvieron la fortuna de haber podido contar con personalidades electrizantes del mundo de la política, como fue el caso del Perú, con Víctor Raúl Haya de la Torre, o Costa Rica, con José Figueres, Puerto Rico, con Luis Muñoz Marín. En la República Dominicana hemos disfrutado de la oportunidad de haber contado no solo con dos grandes líderes políticos de multitudes, como lo han sido el profesor Juan Bosch y el doctor Joaquín Balaguer, sino además de dos excepcionales figuras intelectuales que han sabido influir poderosamente en el pensamiento y en la conducta de sus connacionales. Para mayor fortuna nuestra aún, hemos podido contar también con la presencia de otra vigorosa personalidad, perteneciente a una generación más joven que la de los dos maestros antes mencionados, pero que sin duda ha hecho aportes importantes al desarrollo de nuestro sistema democrático. Se trata del doctor José Francisco Peña Gómez. En distintos momentos y bajo circunstancias adversas, estos tres hombres, comandando las tres principales fuerzas políticas del país, han sido la garantía de que la democracia dominicana no haya colapsado y de que el caos no se haya extendido como una mancha de aceite por todo el cuerpo social de la República Dominicana. Ellos han sido los responsables de haber conducido el proceso de transición democrática que en los últimos 35 años ha vivido la República Dominicana. En ese proceso de transición hemos vivido momentos estelares que han permitido el ejercicio de uno de los pilares de sustentación de la democracia representativa, la alternabilidad en el poder. En 1978 se produjo la alternabilidad democrática del poder cuando el Partido Reformista tuvo que cederle la conducción de los destinos nacionales al Partido Revolucionario Dominicano, que entonces emergía victorioso de los comicios efectuados ese año. Luego de dos administraciones sucesivas de ese partido, el doctor Joaquín Balaguer volvió a conquistar
el respaldo de las mayorías nacionales y una vez más se produjo la alternabilidad democrática en el poder, cuando esta vez, en forma inversa, el Partido Revolucionario Dominicano hacía entrega pacífica del poder al Partido Reformista Social Cristiano. Mientras se producía ese fenómeno, el sistema político de la República Dominicana evolucionaba de un sistema bipartidista a uno multipartidista con tres fuerzas fundamentales, la tercera de las cuales la constituye el Partido de la Liberación Dominicana. Para algunos analistas, tanto nacionales como internacionales, la democracia política dominicana se encontraba incompleta debido a que, siendo un sistema constituido por tres fuerzas políticas fundamentales, solo dos de ellas habían accedido al ejercicio del poder. Se requería que esa tercera fuerza también obtuviese la oportunidad, llevada por el apoyo de las grandes mayorías nacionales, de conducir los destinos del país. Es efectivamente lo que acaba de ocurrir. El reciente triunfo obtenido en las urnas por el Partido de la Liberación Dominicana viene a completar ese elemento faltante de nuestro sistema multipartidista, en el que solo dos de sus organizaciones habían ejercido plenamente el poder del Estado. Pero además, el triunfo del PLD viene a constituir un acto de reivindicación frente al profesor Juan Bosch, ya que al haber sido interrumpido en el ejercicio de su mandato democrático, encuentra ahora, por intermedio de uno de sus discípulos, la representación de lo que fue su visión de una República Dominicana donde no pereciera la libertad. Sin embargo, debo advertir que para los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, el triunfo electoral que ha obtenido no ha sido interpretado como una expresión de adhesión incondicional de la ciudadanía que ejerció el sufragio en su favor, sino más bien como un acto de fe y como un testimonio de confianza. Los últimos tres procesos electorales que ha tenido el país, 1990, 1994 y este último que acaba de transcurrir, 1996, ofrecen lecciones importantes para una sociología de la política dominicana. En 1990, el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo la más alta votación que hasta entonces había obtenido en toda su historia, mientras que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano obtenían ambos la más baja votación que jamás hubiesen registrado en toda su participación electoral previa. 4 años después, es decir, en 1994, el Partido de la Liberación Dominicana experimenta un abrupto declive, mientras que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano se disputan el primer lugar, habiendo obtenido en esa ocasión la más alta votación que en toda su historia ambos partidos habían experimentado. Sin embargo, 2 años después nada más, el Partido Reformista Social Cristiano vuelve a descender a sus más bajos niveles históricos y el Partido de la Liberación Dominicana a escalar cumbres nunca antes alcanzadas. ¿Cómo interpretar ese fenómeno?
¿Cómo explicar la oscilación en forma de péndulo que han experimentado las principales fuerzas políticas electorales del país, que de la cima se han desplomado al suelo y del suelo han vuelto a emerger como fuerzas triunfantes? La única explicación válida a toda esa efervescencia del sistema político dominicano se encuentra en el reconocimiento de la búsqueda que realiza el pueblo dominicano de encontrarse con formas renovadas de liderazgo y conducción de la política. Ese proceso de búsqueda del pueblo dominicano con un estilo renovado de liderazgo político ha coincidido con un fenómeno de mutación histórica a escala planetaria que reclama de nuevas energías nacionales para ser encauzadas en favor del progreso y la prosperidad de todos los dominicanos. Si en los 35 años de luchas que el pueblo dominicano ha desplegado en favor de la transición democrática ha podido contar con el talento de tres figuras de excepción, el proceso de consolidación democrática que ahora se inicia requiere, por encima de todo, de instituciones fuertes. El filósofo español José Ortega y Gasset decía que el hombre es él y sus circunstancias, con lo cual llegó a coincidir con el autor del 18 Brumario de Luis Bonaparte, quien con notable lucidez elaboró el concepto de que, si bien es cierto de que son los hombres quienes hacen la historia, nunca la hacen en circunstancias o condiciones escogidas por ellos. Las circunstancias en que nos tocará ejercer el poder en la República Dominicana nos vienen impuestas por el devenir de la historia. Los últimos años han sido escenario de una revolución llevada a cabo en toda la humanidad, con consecuencias y proyecciones originalmente inimaginables, y que ha repercutido en el ámbito de la geopolítica, el conocimiento científico técnico y en los nuevos sistemas de producción y comercialización de bienes y servicios. El fin de la Guerra Fría ha determinado que, en lugar de una confrontación bipolar de carácter político, ideológico y militar entre dos superpotencias, como fue el caso de los Estados Unidos y la Unión Soviética, las relaciones internacionales se hayan reorganizado de manera multipolar, donde lo que cobra importancia por encima de los referidos factores es la economía y el comercio. La naturaleza multipolar de las relaciones internacionales ha dado lugar a la formación de bloques comerciales internacionales, como son los casos de la Unión Europea, conformada por los 15 estados suscribientes del Tratado de Maastricht, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y la Asociación de Estados Asiáticos. A esta situación de cambio geopolítico le ha acompañado una revolución científico-tecnológica, en virtud de la cual las tecnologías y los sectores productivos tradicionales, entre los cuales se encuentran la siderurgia, el petróleo, la industria química, la petroquímica y el transporte basado en el motor de combustión interna, han sido sustituidos por la electrónica, la informática, la biotecnología, las telecomunicaciones, la fibra óptica y el microchip. Un reputado investigador de las ciencias gerenciales, Peter Drucker, en su libro La sociedad postcapitalista, ha descrito este fenómeno como la transformación que conduce hacia la sociedad postcapitalista o sociedad del conocimiento. He aquí como él nos presenta lo que actualmente hipnotiza a la humanidad. Cito: la nueva sociedad que ya está aquí es una sociedad postcapitalista. Seguramente
utilizará el mercado libre como el único mecanismo probado de integración económica. No será una sociedad anticapitalista, no será ni siquiera no capitalista. Las instituciones del capitalismo sobrevivirán, aun cuando algunas, por ejemplo los bancos, puedan desempeñar papeles muy diferentes. Pero el centro de gravedad de la sociedad postcapitalista, su estructura, su dinámica social, sus clases sociales y sus problemas, es distinto de los que dominaron durante los últimos 250 años y definieron las cuestiones en torno a las cuales cristalizaron los partidos políticos, los grupos sociales, los sistemas de valores de la sociedad, los compromisos personales y políticos. Y más adelante añade: el recurso económico básico ya no es el capital, ni son los recursos naturales, ni el trabajo, para decirlo en el lenguaje de los economistas. Es y será el conocimiento. Las actividades centrales de creación de riqueza no serán ni la asignación del capital a usos productivos, ni el trabajo, los dos polos de la teoría económica de los siglos XIX y XX, bien fuera clásica, marxista, keynesiana o neoclásica. El valor se crea hoy por la productividad y por la innovación, ambas aplicaciones del conocimiento al trabajo, termina la cita. La revolución científico-tecnológica ha sido la base de donde ha emanado el fenómeno de la globalización, el cual ha representado un desafío al concepto tradicional de Estado-nación, en razón de que las fronteras nacionales son traspasadas por el proceso de transnacionalización de la producción, las comunicaciones, el transporte, el comercio y las finanzas. En la actualidad hay un proceso de globalización que se expresa en la República Dominicana, no solo a través del sistema de Internet en las computadoras o de teleconferencias, como recientemente comprobé que existe en la recién inaugurada Plaza de la Salud, sino también en el turismo, en las zonas francas, en las transacciones financieras internacionales y en la puesta en práctica de los acuerdos del GATT. El desafío al que nos enfrentamos como nación es el de cómo asimilamos esos cambios a nuestras estructuras económicas, sociales y políticas, sin que ello represente una amenaza a nuestra supervivencia como sociedad, sino por el contrario, un estímulo al progreso y a la modernización. Lo que podría ser motivo de preocupación es que el impacto de esos cambios mundiales sobre la República Dominicana ha tenido lugar en un momento en que todavía no estábamos preparados para recibirlos, con lo cual se ha generado la necesidad de acelerar la agenda del desarrollo nacional con la finalidad de ponernos a tono con la hora que va marcando el reloj del mundo. Esa tarea de ponernos a tono con el ritmo de avance con que transita la humanidad no es ni puede ser labor de un solo hombre. No es ni puede ser labor de un solo partido. No es ni siquiera tampoco tarea de todos los partidos. Es la labor de toda la sociedad dominicana trabajando con un sentido de dirección hacia la conquista de metas nacionales. He examinado con profundo detenimiento los programas de gobierno de los distintos partidos que terciaron en el recién finalizado torneo electoral y he encontrado que en todos esos programas
hay más elementos en común que elementos de separación. Eso prueba que las distintas fuerzas políticas que se disputan entre sí el escenario nacional tienen un claro diagnóstico de nuestras debilidades y una lúcida perspectiva de hacia dónde debemos encaminarnos como nación. Tal vez pocas naciones en el mundo tengan una visión tan clara como la tenemos los dominicanos respecto del tipo de sociedad que deseamos para nosotros y para nuestros hijos. Y por supuesto, mi gran interrogante es la siguiente: si efectivamente las distintas fuerzas políticas que conforman el espectro nacional y las distintas organizaciones que hoy integran lo que en lenguaje moderno se llama sociedad civil, pero que en tiempos no muy lejanos se le identificaba como fuerzas vivas de la nación, están de acuerdo respecto de lo que hay que hacer para salir de la pobreza e iniciar el tránsito hacia la modernización y el desarrollo. ¿Por qué no podemos actuar juntos? Si el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana estuvimos de acuerdo en nuestros respectivos programas de gobierno para que se apruebe la Ley General de Electricidad, para de esa manera evitarle al pueblo dominicano los interminables e irritantes apagones, ¿por qué no podemos trabajar juntos? Si PRDistas, reformistas y PLDistas estuvimos de acuerdo en nuestros programas de gobierno en promover una ley general de privatización de empresas públicas, para una vez estudiada la situación de cada una de las empresas de CORDE, saber qué hacer con ellas, ¿por qué no podemos trabajar juntos? Si PRDistas, reformistas y PLDistas nos comprometimos en nuestros programas de gobierno a cambiar la situación de la justicia dominicana mediante la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, la aprobación de la Ley de Carrera Judicial y la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, yo me pregunto, ¿por qué no podemos actuar juntos? Si sabemos que se requiere de la aprobación de una ley de salud y de otra ley general de educación, para que nuestro pueblo pueda disfrutar en ambas áreas de servicios de mayor calidad, yo me pregunto, ¿por qué no podemos actuar juntos? Si lo que se requiere es evitar que se produzcan nuevas quiebras de bancos y de que pobres infelices pierdan los ahorros de toda una vida, y por tanto resulta imperativo la aprobación de una nueva ley que regule el funcionamiento de las actividades bancarias, yo me pregunto, ¿por qué no podemos trabajar juntos? Quien os dirige la palabra cree firmemente que en esta hora crucial que vive el mundo y la República Dominicana es obligación de todos contribuir con la realización de metas u objetivos nacionales que nos permitan salir de la inocultable situación de desarrollo en que aún nos encontramos en víspera del advenimiento de un nuevo siglo y de un nuevo milenio. En muchas ocasiones sostuve que el gobierno que hoy se inicia debería ser un gobierno de unidad nacional. He planteado también una unidad programática y la celebración de una cumbre política con el propósito de garantizar la gobernabilidad de la República Dominicana. La gobernabilidad es un término nuevo que hace referencia a ideas viejas. En el fondo, la gobernabilidad democrática hace referencia a la necesaria legitimación que debe tener todo sistema político, o lo que es igual, a la necesidad de preservar la estabilidad y el orden político
como consecuencia del apoyo que recibe de las distintas fuerzas que interactúan en el seno de la sociedad. Hasta hace relativamente poco tiempo, la amenaza a la gobernabilidad de las naciones latinoamericanas estaba dada por la ocurrencia de golpes de estados militares que desconocían los gobiernos civiles electos. En la actualidad, los golpes de estado militares en América Latina están en crisis. El tránsito de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos ha dejado como una sombra del pasado las viejas asonadas cuartelarias. La amenaza a los sistemas democráticos está dada hoy por la incapacidad para poder satisfacer las demandas económicas y sociales de las grandes mayorías nacionales. No hay democracia donde hay estómagos vacíos. No hay democracia donde no hay derecho a la educación y a la salud. No hay democracia donde no se reconoce el derecho que tiene todo ser humano a desarrollar sus potencialidades creadoras. Obviamente, en aquellas sociedades donde no hay garantías a la satisfacción de esos derechos fundamentales para la convivencia humana, se produce una desestabilización del orden y se entra en el campo cenagoso de la ingobernabilidad. Proveer esas posibilidades y el disfruto de esos derechos al pueblo dominicano, insisto, es tarea de todos. Y cuando hablamos de la necesidad de garantizar la gobernabilidad en la República Dominicana mediante un pacto legislativo que permita la aprobación de leyes consideradas de interés nacional, de ninguna manera se está solicitando que nadie pierda su identidad ni de que deje de ejercer su rol de organización opuesta a la que en estos momentos tiene bajo su responsabilidad la conducción de los destinos nacionales, sino que hagan efectiva su cuota de aportación al mantenimiento de la estabilidad de un orden político democrático cuya sola existencia nos favorece a todos. Para garantizar esa gobernabilidad debe haber una estrecha colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De manera equivocada se ha pretendido difundir la idea de que el gobierno que hoy asume su mandato es un gobierno de bases precarias porque se encuentra en franca minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Al hacerse esa afirmación, se pierde de vista el que desde sus orígenes el Parlamento o Congreso fue concebido como un contrabalance o un contrapeso a la rama ejecutiva del poder público, lo cual quiere significar que solo dentro de una visión autoritaria de la democracia se concibe el que el Poder Ejecutivo controle o avasalle al Poder Legislativo. Si los criterios que a través de los órganos de opinión pública se han querido difundir tuviesen cierta veracidad, en el sentido de que un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana resulta débil porque no tiene mayoría en el Congreso, habría que preguntarse, ¿y cómo gobierna Bill Clinton en los Estados Unidos? Donde tanto el Senado como la Cámara de Representantes están bajo el control del Partido Republicano. O cómo gobernaron Ronald Reagan y George Bush, ya que bajo sus mandatos el Congreso estuvo bajo la dirección del Partido Demócrata. El que el partido que controle la rama ejecutiva del gobierno no tenga la dirección del Congreso, lo que significa es que hay que apelar necesariamente a algo que el pueblo dominicano siempre ha deseado, y es a que se gobierne recurriendo a métodos y sistemas democráticos que no excluyan a nadie de los mecanismos de toma de decisión por razones de sectarismo político.
en su extraordinario ensayo titulado Leadership, James McGregor Burns, el biógrafo por excelencia de Franklin Delano Roosevelt, sostiene que el liderazgo político moderno ya no encuentra su fundamento en las condiciones del líder iluminado o del sujeto mesiánico, sino más bien en la capacidad de transacción de intereses en conflicto que asegure la conquista del bien común. Esta experiencia que hoy se inicia con el Partido de la Liberación Dominicana, en lugar de interpretarse como el ejercicio de un mandato débil por no disponer de mayoría congresional, debe visualizarse como una oportunidad que se le ha ofrecido a la sociedad dominicana para que la democracia se ejerza al margen de criterios autoritarios y de prácticas excluyentes. Por otra parte, estamos conscientes de que debido al hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana no ha tenido un ejercicio previo de mandato presidencial, hay determinados sectores de la vida nacional que se manifiestan inquietos y se cuestionan en relación a los propósitos y a la naturaleza del gobierno que hoy se inicia. Señores miembros de la Asamblea Nacional, si lo tenéis a bien, permitidme despejar esas dudas y explicar el alcance de nuestros objetivos. En primer lugar, el gobierno que hoy se inicia se propone desarrollar una profunda reforma y modernización del Estado. Para eso, ha decidido conformar una comisión presidencial pro reforma del Estado, la cual será presidida directamente por quien os dirige la palabra, con la finalidad de darle seguimiento permanente. El objetivo central de la reforma y modernización del Estado dominicano es el de contribuir a eliminar la corrupción de la administración pública. Hacer más eficiente y de mejor calidad el servicio público que se le provee a la nación. Debido a que el problema de la corrupción es un mal estructural del sistema político dominicano y no una conducta exclusiva de una determinada fuerza política, hay quienes estiman que una lucha de esa naturaleza tiene carácter quijotesco. Se equivocan. La corrupción sí puede ser enfrentada, sobre todo en esta etapa del desarrollo de nuestros pueblos, en que se ha tomado mayor conciencia de la relación directamente proporcional que existe entre los niveles de pobreza de las grandes mayorías y el enriquecimiento desorbitado de unos pocos. Para enfrentar la corrupción, empezaremos con un plan de aplicación universal de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Con la aplicación de esa ley se les proporcionará seguridad y estabilidad a los empleados y funcionarios públicos. En la medida en que mejoremos la administración del sistema tributario y podamos lograr un aumento de los ingresos del Estado, procederemos a aumentar los salarios de los servidores públicos, pues tenemos la convicción de que uno de los elementos que más incide para la comisión de actos de corrupción es precisamente el de los bajos salarios. Habrá seguro médico para todos los empleados públicos. Habrá promoción en base al mérito y programas de entrenamiento y educación continuada que eleve permanentemente la capacidad de dichos servidores públicos. Con esas medidas, lo que se busca es profesionalizar la burocracia dominicana, con lo cual se conquista la lealtad del empleado o funcionario público con respecto al Estado. Pero además de darle aplicación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, nos proponemos establecer un nuevo esquema de control financiero del Estado
a cargo de la Contraloría General de la República, la cual operará con autonomía administrativa y presupuestaria. Propiciaremos una verdadera reforma judicial que garantice la aprobación y aplicación de una ley de carrera judicial, que establezca la Escuela Nacional de la Magistratura, que eleve el salario de los jueces y demás auxiliares de la justicia y que dignifique el rol de los magistrados. Todos esos son elementos previos para alcanzar la aplicación de las normas vigentes en nuestro Código Penal relativas a la comisión de delitos lesivos al interés del patrimonio del Estado. Finalmente, para atacar de manera directa todos los actos de corrupción que se realizan al amparo de la administración del sector público, se le asignarán al Procurador General de la República funciones especiales para supervisar el programa anticorrupción. En lo referente al ámbito económico, el gobierno que hoy se inicia anuncia que su estrategia de desarrollo descansa en los siguientes puntos. Primero, estabilidad macroeconómica, con lo cual se garantiza una estabilidad en los precios al consumidor y en la tasa de cambio. Segundo, reactivación de los sectores productivos, especialmente de los sectores agropecuario e industrial, para lograr una economía sustentable en el largo plazo. Tercero, cambios en el orden institucional, lo que implicará llevar a cabo un programa de reformas en las finanzas públicas, sobre todo en los marcos de la reforma tributaria y arancelaria. Y en lo que atañe al sector externo, haremos modificaciones en el régimen de aduanas, en las instituciones vinculadas al servicio exterior, para ponerlas a disposición de la promoción de exportaciones y la atracción de nuevas inversiones. Cuarto, la equidad social, con lo cual se quiere dejar establecido que el gasto público será reorientado en favor de las áreas sociales, como educación, salud, agua potable, alcantarillado y vivienda. El objetivo de la política económica de nuestro gobierno será el de reducir los altos niveles de pobreza que actualmente existen, generando empleos a través de la mediana, pequeña y microempresa, modificando el sistema de pensiones y jubilaciones e introduciendo cambios en el sistema de seguridad social. Nuestro gobierno será un gobierno orientado en favor de la niñez, de la juventud, de la mujer y de los envejecientes. Y para que sin demora alguna se comprenda la orientación de este gobierno, procederemos en lo inmediato a poner en ejecución el programa de desayuno escolar gratuito en las escuelas públicas. Aplicaremos masivamente el programa de vacunación, distribuiremos los libros escolares, arreglaremos las escuelas y empezaremos con nuestro plan de establecer laboratorios de computadoras en las escuelas como una forma de introducir las nuevas herramientas del aprendizaje. Con el gobierno que hoy se inicia, podremos decir: República Dominicana despierta, que llegó la hora de la escuela. República Dominicana despierta, que llegó la hora de los niños. Nunca olvidaré
aquella frase de un niño que me cortó el paso por las calles de Salcedo durante la recién campaña electoral para decirme en tono esperanzador: mira, Leonel, yo quiero que tú seas presidente para yo dejar de ser limpiabotas. Tampoco olvidaré a aquella joven de la sección de La Piña en Santiago Rodríguez, quien me expuso en muy breves palabras el más completo de todos los programas políticos electorales. Me dijo: a lo único que aspiro es a que en un gobierno que usted presida, en esta comunidad haya agua, luz y que se pavimenten las calles. Nadie suele poner en dudas que la República Dominicana es un país con un gran porvenir, con recursos naturales, con variedad de climas, con una gran infraestructura física, con una mano de obra abundante y deseosa de ser incorporada al mercado laboral. Lo único que le hace falta es una renovación espiritual que le haga mirar con optimismo su propio destino. Eso no quiere decir en modo alguno que desdeñemos la magnitud de la obra que nos aguarda. Sabemos que lo que tenemos por delante requiere de enormes sacrificios, de mucha ecuanimidad y de gran prudencia. Vamos a afrontar el reto que no es tan solo mío, sino de nuestro partido y de mi generación. Siento que el pueblo cifra muchas esperanzas en lo que hará nuestro gobierno y no lo defraudaremos. Estamos obligados a gobernar como Dios manda, por lo que en esta hora suprema de mi existencia suplico a Dios el Todopoderoso para que, igual que al rey Salomón, nos ilumine y nos provea de la sabiduría requerida para guiar a la República Dominicana por el nuevo camino. Muchas gracias. Ha hablado a todo el país el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina. Un discurso lleno de optimismo, un discurso esperanzador. Asumamos el reto que demanda el momento de la patria. Quien en estos momentos recibe los saludos del expresidente constitucional, doctor Joaquín Balaguer. Igualmente del ex vicepresidente, licenciado Jacinto Peinado. A seguida, señoras y señores, desde el Salón de la Asamblea Nacional, habla por primera vez al país el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina. Señor doctor Amable Aristi Castro, presidente de la Asamblea Nacional. Doctor Jaime David Fernández Mirabal, vicepresidente de la República. Excelentísimo señor doctor Joaquín Balaguer, expresidente de la República Dominicana. Excelentísimo señor profesor Juan Bosch, expresidente de la República Dominicana. Nueva etapa de luchas por la conquista
de la soberanía, la independencia y la autodeterminación. Esas luchas épicas culminaron con la restauración de la República, con lo cual se logró una reafirmación de los valores y principios democráticos que dieron origen a nuestra fundación como pueblo, debido a los desvelos de nuestros padres fundadores, Duarte, Sánchez y Mella, y de quienes junto a ellos integraron la Sociedad Patriótica La Trinitaria. Hoy, a tantos años de distancia de aquel acontecimiento memorable, la República vuelve a llenarse de júbilo. Este acto solemne al cual asistimos es una demostración inequívoca de la madurez que ha ido conquistando el sistema democrático en la República Dominicana. Si bien es cierto que la vocación por constituir un Estado de Derecho fundamentado en los principios de la democracia y la justicia social datan desde los mismos orígenes de surgimiento de nuestra nación, no lo es menos que esa vocación se ha intensificado de manera particular en los últimos 35 años, desde la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo a la época actual. Ese proceso de transición de un régimen despótico a un sistema democrático no ha ocurrido de manera lineal. Por el contrario, son imágenes para la historia desde la Asamblea Nacional. Momento histórico ante los ojos del mundo. Es el transcurso feliz de la vida democrática de la República Dominicana, la solemnidad de la Asamblea Nacional, donde hoy toma juramento el nuevo presidente constitucional de la República Dominicana. Una vez entregada la banda, el presidente de la Asamblea tomará el juramento constitucional al presidente de la República, colocando la banda sobre su pecho. Procedemos en estos instantes a tomar el juramento de rigor al excelentísimo señor presidente doctor Leonel Fernández Reina. Por favor, levantar su mano derecha y repetir conmigo. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de su cargo. juramos. Si así lo hicieren, que Dios se lo premie. En este instante, el presidente del Senado procede a colocar la banda presidencial al nuevo presidente constitucional de la República Dominicana, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina. Trascendente instante para la... Excelentísimo señor doctor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela. Su Excelencia doctor Lien Chan, presidente del Yuan, Poder Ejecutivo de la República de China. Su Alteza Real Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias. Excelentísimo señor Rosny Smart, Primer Ministro de Haití. Su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Christophe Pierre
nuncio apostólico, jefe de las misiones especiales. Excelentísimos señores jefes de las misiones especiales, honorable señor Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico, señores miembros de la Asamblea Nacional, altos funcionarios civiles y militares, invitados especiales, señoras y señores. Un día como hoy, hace 133 años, fue esparcido por el firmamento de la República el grito de Capotillo. Con ese hecho se anunciaba al mundo y al país que los dominicanos iniciaban una Historia de la República Dominicana. Los ojos del mundo, testigos de este momento emocionante para los dominicanos. Damas y caballeros, acaba de ser juramentado como presidente constitucional de la República Dominicana el excelentísimo señor doctor Leonel Fernández Reina, quien en estos momentos recibe los saludos del expresidente constitucional de la República Dominicana, doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Los saludos del ex vicepresidente constitucional, licenciado Jacinto Peinado. Damas y caballeros, pueblo de la República Dominicana, el señor presidente de la Asamblea Nacional procederá a tomar el juramento al excelentísimo señor doctor Jaime David Fernández Mirabal como vicepresidente constitucional de la República Dominicana. Procedemos a juramentar al señor vicepresidente doctor Jaime David Fernández Mirabal. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, Sostener y defender su independencia. sostener y defender su independencia, Respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Acaba de ser juramentado como vicepresidente constitucional de la República Dominicana el excelentísimo señor doctor Jaime David Fernández Mirabal.